veíamos la semana pasada, que era la vida de Ana, amén, ¿cierto? En realidad el haber compartido en la clase pasada me bendijo mucho. Estuve toda la semana pensando en lo que Dios puede hacer cuando un hombre y una mujer buscan con todo su corazón a Dios. Amén, con todo su corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, cuando nosotros nos entregamos de todo, de lleno el corazón, de corazón a Dios, Dios responde en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que uno debe entender. Cuando nosotros hacemos una oración y abrimos nuestro corazón al Señor, nosotros entramos, eso debe entender que nosotros entramos ahora al reino de Dios, que nosotros ahora no somos de este mundo. O sea, a medida que nosotros vamos entendiendo, conociendo la Escritura, lo que pasa en nuestra vida, que cada día nosotros lo hacemos más espirituales. Amén. De eso se trata. Amén. Que usted cada día sea más espiritual. Y que todas esas cosas que nosotros veníamos arrastrando en nuestra vida, nosotros la empecemos a entregar al Señor. Porque nuestra vida en Dios es un proceso. Si nosotros nos ponemos y nos ponemos a abrir nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha estado trabajando en nuestra vida. Dios nos estaba sacando los vicios, las malas palabras, malas costumbres, malas decisiones, malas inversiones, malos tratos, malas palabras, malas conversaciones. O sea, lo que Dios estaba haciendo hasta el día de hoy, está haciendo un trato con nosotros. Y cuando comenzamos a hablar referente a la vida de Ana, usted se da cuenta de que ella fue una mujer muy vituperiada, avergonzada por los demás, producto de que ella era estéril. Pero llegó un momento donde ella decidió con todo su corazón, decidió acabar con eso, acabar con su dolor. Pero no hizo nada natural, sino que se puso delante del Señor y lo que pidió fue un hijo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando hoy nosotros hoy día, en este tiempo? Y nosotros debemos ya de no mirar hacia afuera, sino que mirar hacia nuestro interior. Ahí está la respuesta para nuestra vida. Amén. Amén. Y vamos a comenzar diciendo de que Ana, una mujer de mentalidad de reino. Amén. Ana tiene claro para quién es el fruto de su clamor. O sea, ella sabía de que lo que iba a conseguir, ¿cierto?, de ese clamor era un fruto. Pero ese fruto ella sabía para quién era. Imagínense, el fruto que iba a obtener ella iba a ser un hijo de lo que más deseaba, pero ella lo iba a consagrar y lo iba a entregar a Dios. Entonces, una mujer que piensa en el reino consagra el fruto a Jehová. O sea, yo quiero que traten de no quedarse dormidos, de que abran su mente, hermano, que abran su mente y que puedan entender esto. Mira, cuando dice esto, dice una mujer que piensa en el reino consagra el fruto a Jehová. O sea, todo lo que usted obtiene del momento que conoció al Señor, todo los frutos que usted obtiene conociendo al Señor, usted todos esos frutos los consagra a Dios. ¿Se entiende? Miren, Ana no piensa en su beneficio personal ni en su satisfacción particular de madre, sino en consagrarle a su hijo a Dios. Ana es gobernada por el poder del pacto. Pacta por su hijo antes de verlo nacer. Mentalidad de reino es comprender que toda mi vida, todos mis dones y todos mis bienes giran en torno al reino de Dios. ¿Ha podido entender eso, hermano? ¿No? De que todo lo que obtenemos cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios, que todo lo que podamos obtener, todo lo que podamos lograr, ofrendarlo a Dios. Todo. Y esta mujer entendió eso. Ella sabía desde el momento en que ofrendara todo el fruto, pero porque era un fruto de clamor.
O sea, ella estaba clamando, era un dolor que sentía por dentro, ¿cierto? Pidiéndole tener un hijo. Pero eso, que lo que iba a obtener, se lo iba a ofrendar a Dios. No sé si a usted le ha pasado, yo he vivido mucha necesidad económica. Toda mi vida viví mucha necesidad económica. Pero cada vez que yo me postraba delante del Señor, yo sabía de que todo lo que iba a obtener iba a ser en beneficio a la obra. Mi tiempo, ¿cierto? Muchas veces nosotros estábamos preocupados de otras cosas. Mi tiempo lo dedicaba, no sé, llegaba un momento libre a arrancar a la playa, a arrancar para allá, salir con los amigos, ir a tomarse un trago. Pero ahora, si usted piensa, los tiempos que usted dedica, cuando está libre, usted los dedica a la obra. O sea, ya no está pensando en eso, sino que poder poner hasta nuestro tiempo en beneficio de la obra. A ver. Y nosotros deberíamos pensar así. También tengo yo malos, como dijera yo, malos recuerdos. Se podría decir que yo conocí muchos hermanos en los cuales ellos llegaron a la iglesia con una mano delante y la otra atrás. Pero su clamor era: Señor, cuando tú me bendigas, cuando tú me des una camioneta, cuando me des una casa, yo la voy a consagrar a ti, Señor, va a ser para tu obra, para invitar a nuestros hermanos. Yo escuchaba hermanos que lo hablaban así, lloraban así. Pero ¿sabe que cuando Dios los bendecía, lo primero que hacían con la camioneta se iban el fin de semana a la playa? Y ya no era para la obra, era para sus propios beneficios. Entonces, incluso cuando nosotros oremos y cuando nosotros le prometamos algo a Dios, debemos de cumplir. Porque muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios a nosotros nos ha sacado muchas veces. De dónde Dios a nosotros nos sacó. A veces nosotros, no sé, muchos de nosotros andábamos hasta con piojos en la cabeza. ¿Todavía? Sí. Y nosotros recordar de eso. Por ejemplo, mire, había un hermano que donde yo iba a la iglesia, pasaba y a otra iglesia cerca de ahí, y cada vez que yo pasaba, yo escuchaba a un hermano que gritaba dentro de la iglesia, dándole gracias a Dios, gloria a Dios, gritaba aleluya, y era una voz que sobresalía de todo el resto. Y siempre me llamó la atención de él. Y donde yo siempre lo encontraba era vendiendo dulces en las micros. Hasta que un día tuve la oportunidad de conocerlo. Me acuerdo, estaba vendiendo en una cola de una feria navideña, estaba vendiendo luces. Y estaba cerca de allá, mi hermano Gabriel, cuando vivíamos allá en los departamentos, en el Conquistador. Pues ahí se colocó ahí una feria navideña que se ponía por el Conquistador, no sé si usted la conoció. Ya. Y ese hermano un día lo topé, pues lo encontré y me puse a hablar con él. Pues. Y yo le decía de que yo igual tenía deseo de conocerlo, y me decía, ¿por qué, hermano? Yo le decía, voy a la iglesia de que está la huertecita, y cuando nosotros pasamos lo escucho siempre gritar, gloria a Dios, aleluya, y me llamaba la atención eso, ¿no? Y me empieza a contar su testimonio, y él me dice que conoció al Señor en Brasil. Y yo le decía, che, en Brasil, me dice, no, me dijo, si allá sabe lo que yo hacía ahí, yo vivía bajo unos cartones, esa era mi casa. Lleno de piojos, miados, decía, todo así botado en el suelo. Y un día un hombre llegó, pasó donde yo estaba, no se preocupó ni le dio, asco, tal vez mi olor y la situación en la que estaba, pero igual se me acercó y me entregó un tratado. Y yo así conocí al Señor. Y un hombre que usted lo escucha predicar, cómo hablan las cosas del Señor. Por eso a veces nosotros creemos y nos han enseñado mal, en el sentido que usted piensa, o la gente piensa, que si usted económicamente está por arriba, es un hombre de Dios. Y si está pasando necesidades o vive una condición en la cual a lo mejor muchos dirían, ¿cómo va a ser un hijo de Dios si anda vendiendo las colas de las ferias? Hay gente que piensa así, ¿no? Gente que piensa de que porque usted está pasando una condición o tiene una situación difícil, en este momento piensa usted de que toda su vida se va a hacer igual. Y no es así. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Entiende lo que es una condenación? Es, por ejemplo,
viene una persona, ¿cierto? Y le inculpan de algo, lo colocan delante de un tribunal. Y un abogado empieza a usted a culparlo de algo. Y otra persona usted lo defiende. Pero definitivamente esa persona a lo mejor es culpable y el juez le hace conocer a usted que va a estar condenado por 20 años, ¿cierto? Pero nosotros, del momento que nosotros recibimos al Señor, todo aquello que a nosotros nos llevaba a una condenación, por medio de ese sacrificio, nuestros pecados y nuestra culpabilidad fue borrada. Entonces, cuando nosotros estamos en Dios, a pesar que nos cuesta, a pesar que nos da cansancio, a pesar de muchas cosas, si nosotros seguimos al Señor, si le servimos con todo al Señor, a pesar de todas nuestras dificultades, amén, nosotros no estamos condenados a vivir así. Usted no está condenado a vivir toda su vida enfermo. Nunca piense de que uno va a estar toda la vida así. No es así. Yo le digo, yo nací en los hospitales. Hasta los 15 años a mí me inyectaban. Y yo pensé que toda mi vida iba a ser así, que toda mi vida yo iba a vivir en hospital tras hospital, dependiente de medicamentos, de pastillas, de tantas cosas. Pero pasados los años y yo miro hacia atrás, mi vida hoy en día es totalmente diferente. Yo a la edad de 15 años yo veía como mis amigos y mis compañeros de colegio, mis familiares, todos ellos jugaban a la pelota y yo sentado en una silla mirando cómo jugaban, porque no lo podía hacer. Entonces me doy cuenta de que la Biblia se cumple, que es una realidad, que nosotros no estamos condenados a vivir así, y esta mujer lo entendió así. Ella hizo un pacto con Dios. Aquí no estuvo ni un pastor, ni alguien que le predicase, nadie, sino que ella entendió de que si pactaba con Dios y que le ofreciera ese fruto de lo que ella iba a hacer, ¿cierto? Estaba pactando con Dios, estaba haciendo un pacto con Dios. Y sabe usted de que cuando Cristo vino a este mundo y ofreció su sangre en sacrificio por amor a nosotros, ¿sabe lo que hizo Dios con nosotros? Hizo un pacto. Hizo un pacto. Y el que pacta, o el que hace el pacto, o el que abre la herida, eso es lo que quiere decir. El que pacta es el que puede ofrecer. ¿Se entiende? Por ejemplo, si mi hermano Gabriel va a pactar conmigo, es porque él puede pactar conmigo porque él tiene para ofrecer. O sea, si él me ofrece a mí llevarme todos los días a mi casa, es porque tiene un auto, ¿no? Porque no me va a decir, ya yo lo llevo en bicicleta, no tiene ni un brillo, yo Padre Gustavo. ¿Ven? Entonces, el que pacta o el que abre la herida, porque es como, por ejemplo, el que corta. Por ejemplo, yo voy a hacer un pacto con mi hermano y él va a cortar porque él me está ofreciendo cosas. ¿Me entienden? En este caso, el que cortó, el que hizo el pacto, fue Dios. Porque Él es el que nos ofrece todo esto, todos estos beneficios. Y usted no tiene que hacer nada. Hoy día estaba leyendo de la transustanciación. ¿Conocen qué es lo que es eso? Transustanciación. ¿No lo conocen? Bueno, es una enseñanza doctrinal que tiene la Iglesia Católica referente al asunto de lo que es el pan y el vino. Nosotros, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros simbólicamente estamos recibiendo la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, ¿cierto? A través de lo que nos ofrecen el vino y el pan, ¿cierto? La transustanciación enseña en la Iglesia Católica que es la sustancia misma que se mete en el vino y en la hostia. O sea que ellos lo que se están comiendo es el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo, pero no que algo simbólico, sino que eso se transforma en sangre y se transforma en el cuerpo de Cristo. Y eso no es bíblico. Y ellos lo enseñan así, o sea, cuando la gente
está tomando la hostia, está bebiendo el vino, ellos están tomándose la sangre y el cuerpo de Cristo, y eso no es bíblico. Es una doctrina y ellos lo enseñan así. Y referente a Ana, tenemos que entender eso, hermano, de que nosotros todos los frutos que nosotros podamos lograr hoy en día en el reino de Dios, nosotros debemos ofrendar, hermano. Ofrendar los frutos que nosotros hemos obtenido en su reino. ¿Ah? Y aquí no estoy hablando de que no se malentienda, de que tenemos que dar todo lo que consigamos, no sé, llevarlo a la iglesia, con el propósito de obtener beneficios para nuestra vida, porque por ejemplo hay gente que se le ha enseñado, hermana, se me olvidó su nombre, sí, hermana Cecilia, no piense usted, o que se le haya enseñado, que si uno ofrenda más o diezma, el beneficio de Dios está sobre su vida. Nosotros hacemos lo que es la ofrenda y los diezmos es porque amamos a Dios, no es un beneficio. A muchos se les enseña lo que es la doctrina de la prosperidad, donde si tú le das 1.000 pesos a Dios, Él te devuelve 100.000. O la multiplicación. Y no es así. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros damos, es porque amamos la obra, amamos a Dios. Y todo, hermano, todo lo que nosotros dedicamos tiempo a la obra, lo que dedicamos nosotros a ofrendarle a Dios nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestro dinero, todo lo hacemos porque amamos a Dios. Esa debe ser nuestra motivación. No debe haber otra motivación en nosotros. No porque, por ejemplo, uno está en la iglesia porque tenía un cargo o tenía una responsabilidad. No es eso. Nosotros estamos dentro de la obra del Señor es porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Entonces, si nosotros tenemos otra motivación, nosotros tenemos que tener ese tiempo de intimidad con Dios y poder ordenar nuestras prioridades. ¿Sabe que hay gente que tiene otras prioridades en su vida? Nuestro principio, nuestra prioridad en nuestra vida como hijos de Dios, la Biblia dice, ¿sabe lo que dice? Que nosotros debemos ser adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabía usted que antiguamente el pueblo de Israel, ellos no podían adorar? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque la adoración viene de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, al conectarse con el Espíritu Santo de Dios, lo que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida es poder adorar al Padre. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Y sabía usted que hay iglesias que adoran al Espíritu Santo? Que no se malentiendan, sino que yo estoy hablando de que ellos dejan de lado al Padre, al Hijo y adoran al Espíritu Santo. Y eso se llama la iglesia carismática aquí en Chile, lo que es la iglesia católica. Ellos lo que hacen es adorar al Espíritu Santo. ¿De que se debe adorar? Sí, porque es la persona de Dios en la tierra, pero no darle, ¿cómo se llama? Nuestra adoración plena solamente a Él, sino que es un todo, porque la Biblia dice que Dios es Padre, ¿cierto? Hijo y Espíritu Santo, es un todo. Es la misma persona haciendo un trabajo en la obra del Señor. Pero hay gente que me preguntaba la otra vez, bueno, ¿y cómo yo me acerco a Dios? Porque muchas veces se confunden en esto y dicen, bueno, adora al Espíritu Santo. Sí, hay que adorarlo porque Él es Dios. Y al Hijo también hay que adorarlo porque también es Dios. Y el Padre hay que adorarlo. Pero nosotros es un todo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y la Biblia nos enseña así, que la adoración al Padre y al Hijo la hace el Espíritu Santo. Esa es la función de Él. De llevarnos a nosotros más allá de lo que nuestras fuerzas pueden hacer.
La Biblia dice de que ya recordando todas las cosas. ¿Ven? Pero hay gente, como le digo, en la iglesia católica, sobre todo ellos adoran, le dan la adoración al Espíritu Santo, y hay iglesias evangélicas igual, que le dan plena adoración al Espíritu Santo, pero se olvidan del Padre y del Hijo. ¿Ven? Nosotros somos trinitarios. Carismáticos son de carisma, por ejemplo, ellos creen en los dones espirituales, y los dones espirituales son dones carismáticos. Entonces, ellos creen en el hablar en lengua. Usted va a escuchar iglesias católicas que adoran al Espíritu Santo y ellos son bautizados en el Espíritu Santo. Aquí en la iglesia del Carmen hay una rama de carismáticos. Sí. Y ellos funcionan un poco como nosotros. Sí, ellos no tienen imágenes, pero son una rama de la iglesia católica. Y se dicen llamar pastores o guías. Un movimiento que igual se fundó por el mismo tema de que la iglesia católica venía en decadencia. Sí, claro. Entonces llamaron ese... Sí, de hecho, por ejemplo, ustedes conocen al pastor Benny Hinn. Él tiene un ministerio muy grande, que son milagros, sanidades, un evangelista. Ellos también hacen sanidades. Sí, pues si es que ellos creen en los dones, por eso se llaman carismáticos, porque la Biblia habla de los 9 dones de la Biblia que salen en 2 de Corintios 12, donde habla de los dones, ¿cierto? Ya. Y a esos dones se les llaman dones carismáticos. Y por eso ellos se hacen llamar carismáticos, por esa sigla que sale. Son católicos. Pero, ¿qué es lo que es? Sí, pero no tienen ninguna imagen ni nada. No, pero son partes de ellos. O sea, por ejemplo, si ellos... Sí, se derivan de la católica. sí, porque igual ellos participan de las reuniones del general, donde igual se postran delante de la imagen y hacen eso. No, los carismáticos ya no. No, pero... No, por eso le digo, pero es que caen en eso. Por ejemplo, miren, para que podamos entender un poquito más. El pastor Benny Hinn, él participaba en la iglesia carismática, y de hecho a él lo invitaron cuando conoció al Señor, lo conoció por medio de la iglesia carismática. ¿Y cuál era el tope para ellos, el nivel espiritual? Es ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Ellos, ese es su tope. Yo soy lleno del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, y ahí se acabó. O sea, ellos no crecen más. Y de hecho Benny Hinn, lo que le preguntó una vez que él fue lleno del Espíritu Santo, le preguntó a su líder, le dijo, ahora que estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué más? Le dijo, ahí eso es todo. Ya llegaste al tope, ahora empieza a enseñarle a otros referente a lo que has aprendido para que puedan llegar y ser llenos del Espíritu Santo. Pero él dice que cuando llegó a su casa, y ahí es donde escribió el libro Buenos días Espíritu Santo, dice que cuando llegó a su hogar, él se postró delante del Señor, empezó a buscarle, y él le decía, ¿cómo eso va a ser todo? Yo sé que tú eres más. Y ahí empezó él a tener una relación con el Espíritu Santo. Y donde empezó él a llevarlo mucho más allá de lo que hoy en día, gracias al Señor. Ya no es católico. No, sí. No, sí, como le digo, la rama de los carismáticos, aunque dicen ellos que no son igual que los católicos porque no adoran imágenes, pero es una rama de los católicos, o sea, claro. Entonces, pero lo que voy yo, que nosotros lo que debemos hacer es entender que nosotros entramos en un reino del momento que nosotros recibimos en nuestra vida al Señor. Nosotros ahora entramos en un reino diferente de lo que nosotros vivimos a diario. Nosotros ahora entramos al reino de los cielos. ¿Y por qué entramos a los reinos de los cielos? Porque nosotros hemos recibido a Cristo, y la Biblia dice que cuando Cristo vino a esta tierra, dice que el reino de los cielos se ha cercado. Entonces ahora nosotros debemos entender cuáles son las leyes que hay dentro de este reino. Y si usted no entiende, es como por ejemplo la gente que va a sacar documentos. Si ellos no leen el libro donde tienen que entender cuáles son las normas de leyes dentro del tránsito, van a andar pasando luz roja, como algunos lo pasamos,
No, pues le digo yo, pasamos luz roja, vamos a pasar los discos pares, no sé, no vamos a respetar los ceda al paso, ni los pasos cebra, usted va a andar atropellando gente, cometiendo errores, dificultades, porque no entiende lo que son esas leyes. En el Evangelio es lo mismo, si usted no entra a entender lo que es el Evangelio, a entender la voluntad de Dios a través de la Escritura, usted va a pasar viviendo porrazo tras porrazo. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué vivo así? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no has entendido que ahora está en otro reino. Que ese reino se basa a través de leyes. Y hay leyes que son, ¿cierto?, espirituales. Que cada uno de nosotros, al entender esto, nosotros ahora vivimos bajo esas leyes espirituales. Entonces, Ana entendió la ley de lo que es la ofrenda. Ella sabía de que si le ofrendaba a Dios, Dios le iba a dar su favor. Por eso dice la Biblia más adelantito de que ella, después de que tuvo, a Samuel, Dios le dio más hijos. Porque ella sabía de que al entrar en las leyes espiritual del dar, el de ofrendar, se iba a mover esa ley en tu vida, en mi vida. Si usted, por ejemplo, se mueve la ley del amor, usted lo que va a recibir de los demás es amor. Pero también hay leyes que son leyes de muerte, que nosotros podemos salir de nuestras leyes de vida y pasarnos a las leyes de muerte. ¿Y cuáles son esas leyes de muerte? Lo que hacía el Antiguo Testamento. De que para podernos acercar a Dios teníamos que ofrecer sacrificio. De que teníamos que hacer cosas para podernos acercar a Dios. La Biblia, por ejemplo, si usted lee en la antigüedad, los hombres, las mujeres que los pillaban en algún tipo de acto que salían de la ley, ellos prácticamente tenían que ser muertos. Una mujer que la pillaban en adulterio, ella tenía que ser apiedrada hasta el día de hoy hacen eso. Usted va al Medio Oriente y va a encontrar montoncitos de piedras donde debajo de esas piedras hay gente muerta. Porque la ley es esa. Hasta el día de hoy ¿cómo se llama? La hacen valorar. No sé si ustedes se acuerdan de que hace tiempo atrás mucha gente a través de las redes sociales intercedieron por una niña que la pillaron en adulterio, o sea, no en adulterio, sino que ella fue violada. Y pensaron de que esta niña había hecho ese acto, que ella había aceptado eso. No, ella había sido violada. Y la ley, según la ley, decía de que ella había sido adúltera y tenía que ser apiedrada y muerta. Y con su guagüita. Y mucha gente, hasta el presidente Obama, intercedió por ella. Porque esas cosas ocurren. Ahora, por ejemplo, si usted va al Medio Oriente, de hecho yo conozco hermanos que son misioneros que hoy en día están en Marruecos. Ellos son de la Iglesia Asamblea de Dios, donde prepararon 2000 hermanos, entre ellos matrimonios, porque todos tenían que ser de té oscurita para poder ser, para poder evangelizar clandestinamente, porque ellos no pueden pararse en una esquina como acá y decir, y ponerse a predicar allá. La ley es que si usted predica a Cristo, a usted lo maten. Y la ley ahí no se mete, no piense que van a venir los carabineros y van a llevar a poner preso porque usted mató a un cristiano, no. A ellos le aplauden porque hicieron eso. Y me contaba este hermano que él es uno de los hermanos de la iglesia aquí, del Charay se llama, que está aquí en Cerrillo, ellos son de la Asamblea de Dios. Casi siempre voy a la casa de estos hermanos. Ellos ya llegaron, era un matrimonio jovencito, ahora ya están un poquito más adultos. Y me contaron de que hace alrededor de 2 o 3 meses, dice que mataron a 6 familias. Mataron a los pastores, a sus hijos, y después de haberlos matado, los amarraron en unas camionetas y los estuvieron arrastrando alrededor de toda la ciudad para que la gente que eran cristianos supieran de que una advertencia para ellos. No sé si escucharon de ISIS. Hay un grupo de islámicos en Irak. Mataron a 18 cristianos. Ahí los pusieron a todos en filita y los degollaron a todos y entonces les cortaron la cabeza por ser cristianos. Entonces, muchas veces nosotros, ¿cierto?, estamos en un país donde podemos hacer tantas cosas. Y qué terrible que nosotros no hacemos nada. Imagínense que llegara un día donde
a nosotros empezara una persecución sobre nosotros. Ahí le dan la gente por qué. Ahí le da a la gente de empezar a orar, a ayunar, a buscar de Dios y todo eso, y a congregarnos y no sé, nos vamos a andar lamentando y haciendo todo este tipo de cosas. Y sin aprovechar ahora que tenemos el tiempo de predicar, el tiempo, tenemos y entre comillas, bueno, me contaba el otro día el hermano Humberto, no el que venía acá, hay un hermano Humberto que también son de allá de Cerrillo, que estuvieron predicando en una plaza, donde le hicieron valer la ley Zamudio, donde justo empezaron a predicar y empezaron a hablar del homosexualismo, que Dios ama al homosexual, pero no ama lo que ellos hacen y todo eso, y entre medio había un par de homosexuales, llamaron a carabineros y a los hermanos los llevaron presos. Porque de eso se trata. Imagínense qué pasaría ahora, ya esa ley ya está funcionando. Pero es así, hermano, porque hay que estar juntos. Sí, pero lo que tú, cuando por ejemplo tú sabés que hay dos homosexuales ahí y empezáis a hablar del homosexualismo, sí, pues eso es, ¿cómo se llama? Lo está discriminación. Y ellos pueden ampararse bajo esa ley. No, pero la libertad de culto, la libertad de culto implica predicar lo que dice la Biblia. Sí, no, sí está bien. Pero se supone si hay dos homosexuales ahí, ellos se van a hacer pensando de que le estáis hablando a ella. Pero uno no va a saber quién es homosexual tampoco. Pero ellos se pueden amparar a esa ley. No, pero si usted lo ofende, pero si usted habla de la ley. Pero ¿quién no se va a sentir ofendido si estáis hablando del homosexualismo hoy en día? Pero para evitar que... De hecho, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes del pastor, ¿cómo se llama? Del pastor Soto? Si le están haciendo la media querella a ese hombre. ¿Ah? No, pero te digo yo, que se están amparando en todo ese tipo de leyes y ese es el propósito. Va a llegar el día de que van a golpearnos las puertas a homosexuales para que el pastor los case. Y si el pastor no los casa, le pueden cerrar hasta la iglesia. Porque hay dos tipos de iglesia. Una, no sé si se llama derecho público y otra de derecho privado. Bueno, mire, usted sabía de que bíblicamente nosotros no deberíamos tener personalidad jurídica. Porque desde el momento que nosotros abrimos el asunto de la personalidad jurídica, nosotros nos estamos ligando al gobierno. Claro, estamos bajo la ley. Entonces, de hecho, si tú vienen acá, ellos se pueden, porque nosotros estamos bajo el gobierno de este país. Y una de esas leyes del gobierno de este país es que nosotros debemos algún día casar homosexuales y lesbianas. Claro, si respeta la ley, no. Porque para allá va. De hecho, por ejemplo, ¿sabían ustedes que ahora el Papa Francisco accedió al asunto del chip? Y esta noticia está fresquita. Él pidió de que la mayoría de la gente, sobre todo los líderes católicos y todo eso, se van a insertar el chip en la mano derecha o bien en la frente. Es un chip del Motorola que hace tiempo que nosotros veníamos sabiendo de eso. ¿Sabía usted? ¿Sabía, hermana Cecilia, de eso? Bueno, en Estados Unidos, para que ustedes sepan, hace un mes atrás, Obama dictó una ley en la cual todo persona de Estados Unidos que quiera ser atendido en un centro de salud debe dejarse marcar. Si no tienen ese chip, ellos no pueden ser, ¿cómo se llama? No pueden ser atendidos. Entonces, cada vez se está avanzando más. Cada vez nosotros vamos a ver que esto va a seguir avanzando, pero así por abajito. ¿Y quiénes van a entender esto? Van a ser los que busquen del Señor, los que estén escudriñando la Escritura. Si no, muchos de nosotros, no sé, por nuestro trabajo, van a empezar con eso. ¿Sabía usted que dónde comenzó esto del chip? Comenzó en una empresa, en una industria en Suecia. Era una empresa, por ejemplo, aquí la empresa más grande que podríamos decir Walmart, líder. Todos los trabajadores de líder de Walmart, Chile, ocupaban ese chip y les dio tanto beneficio. ¿Por qué? Porque ellos podían entrar, comprar, vender, porque ese chip le sabe hasta la cantidad de pelo que tiene en su cabeza y no necesitaban dinero. Entonces les fue tan beneficioso que en Suecia lo hicieron a nivel, ¿cómo se llama? País.
Y lo otro donde comenzaron a usarlo fuertemente en Estados Unidos fue el asunto de los pedófilos. Porque aparte de todo lo que tiene ese chip, también tiene un GPS. Entonces, a los pedófilos, ellos podían saber dónde estaban metidos los pedófilos cuando si estaban cerca de las víctimas, cerca de niños y todo eso. Entonces, eso es lo que vio el Papa Francisco, porque era algo muy beneficioso. Pero usted se da cuenta que eso viene todo por abajo, se está formando todo esto para que nosotros un día determinado lo encontremos de que ya la plataforma para que nuestro enemigo, ¿cierto? Para que el hijo de Satanás salga a la luz y entre en el acto de actuar en este mundo. Pero por eso le digo yo, cuando nosotros entendemos esto de poder entrar en el reino de Dios, Dios nos va a abrir las lamparitas. Por eso dice la Biblia de que va a llegar un día, ¿cierto? El Señor Jesucristo, y a las que se va a llevar van a ser las vírgenes que estaban con su aceite lleno. Amén. ¿Y saben lo que significa el aceite? Es la unción del Espíritu Santo, es la palabra de Dios dentro de nuestros corazones, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso dice la Biblia de que son muchos los llamados. Usted donde vaya va a encontrar cristianos que ahora están haciendo las de Kiko y Caco. Por ahí salieron que ya les había, ¿cómo se llama? Puesto a marca registrada esa palabra, Kiko y Caco. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a entender, hermano, poder abrir nuestro entendimiento, hermano, de que la venida del Señor está a punto. Amén. Y lo que Dios está esperando es que nosotros cada día más nos acerquemos a Él como esta mujer. Dice que la gente de mentalidad de reino no vive pensando en sus resultados, sino en formar los nuevos profetas del cambio para la nación. O sea, ella cuando entregó a su hijo estaba pensando de que el pueblo de Israel se estaba apagando la lámpara, se estaba apagando la antorcha en la cual iluminaba, era la palabra profética que había en medio del pueblo. Y ella, viendo toda esa situación, lo que hizo es ofrendar a su hijo como un profeta a las naciones, como sabiendo de que ese niño un día iba a levantarse como poderoso en las manos de Dios para poder levantar nuevamente al pueblo de Israel. ¿Sabía usted que los teólogos dicen que a la edad de 3 años aproximadamente Samuel empezó a escuchar la voz de Dios? A los 3 años. Y estaba tan desorientado el sumo sacerdote de ese tiempo, que cuando el profeta Samuel escuchaba la voz de Dios, dice que escuchaba y le decía, Dios le decía, Samuel. Y dice que él venía corriendo donde Elí le decía, ¿me llamáis? Y Elí, como no tenía idea, le decía, no, si yo no te llamaba, ándate para allá nomás. Y el niñito nuevamente andaba dando vueltas por el templo y Dios le hablaba, Samuel. Volvía donde Elí, ¿me estáis llamando? Ándate para allá, le decía a otro lado, cabrón, los chicos. Y nuevamente escuchaba la voz de Dios, Samuel. Y ahí se dio cuenta Elí cuando le dice, si te vuelve a escuchar esa voz, dile, heme aquí. Y dice que ahí Samuel, imagínense, hermano, yo quiero que usted piense un poquito. Pongámoslo en ese tiempo, o en esa situación en la cual Samuel vivía, un niño de 3 años hablando con Dios. Y entregándole misterio. Dice que la Biblia dice que cada vez que llegaba Ana al templo, porque ella sabía dónde estaba su hijo, estaba en el mejor lugar, ¿no? Y dice que cuando ella llegaba al templo, una vez por año, ella le hacía una túnica y se la entregaba a Samuel. Y dice que Samuel crecía en conocimiento, en sabiduría, en la estatura de Jehová. Iba creciendo, teniendo madurez, conociendo a Dios. ¿Sabía usted de que cuando él creció, donde él llegaba, dice que los sumos sacerdotes temblaban cuando Samuel llegaba? Porque ellos sabían que Dios estaba con él. Era un hombre de Dios, hermano. ¿Y producto de qué vino eso? Y
sabe que fue un tremendo avivamiento en el tiempo de Samuel. ¿Producto de qué? De una mujer que ofrendó a su hijo creyendo de que este hombre iba a desenfrenar. Nosotros debemos ofrecer nuestra vida a Dios para que Dios nos use lo que Él quiera. Usted ha tenido esa oración con Dios, ¿no? De decirle: Señor, aquí estoy, soy débil, tengo debilidades, tengo mucha fraqueza, pero también tengo virtudes. Señor, aquí está mi vida. Dice la Biblia de que hubo momentos donde estaba tan apagado, tan apartado. Si el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, si usted, por ejemplo, hablamos de Israel, siente el pueblo de Dios, vaya a ver cómo está Israel hoy día. ¿Cree usted que se acuerdan de Dios? No están ni ahí. Si todos siguen haciéndolo como algo religioso, como leyes que ellos quieren, todavía viven bajo el antiguo pacto. ¿Saben ustedes que la mayor concentración de homosexualismo, lesbianismo y desviación en el mundo, ¿sabe dónde está o no? En el Medio Oriente, en Israel. Es la mayor cantidad en Tel Aviv. Y eso es ¿cómo se llama? Un catastro que hicieron, donde la mayor cantidad de concentración de homosexualismo en el Medio Oriente, el pueblo de Dios. Pero Dios tiene misericordia de ese pueblo, es el pueblo escogido de Él. Pero nosotros estamos bajo un nuevo pacto y hay tantos beneficios para nuestra vida. Y Ana lo entendió. Ana entendió de que cuando ella se moviera bajo ese pacto, bajo ese reino, ella había de empezar a obtener beneficios. Mire, discípulos con mentalidad de reino no se desperfilan de su propósito. Ana fue atacada por parte de los religiosos de su tiempo. El liderazgo Elí estaba deteriorado y no comprendían la dimensión del clamor de Ana. A pesar de ser injuriada y mal interpretada, ella siguió en pie, no se derrumbó ni se quedó postrada en derrota. Una mujer que cuida, una mujer de cuidado especial. Responsabilidad con el fruto. Así como fue responsable para clamar a Dios por él, Ana debía ser responsable para cuidar. Tener hijos no solamente es el placer de la concepción, el dolor del alumbramiento, sino la responsabilidad de cuidar. Lo crió en el temor de Dios, lo amamantó hasta el tiempo preciso, le enseñó los principios divinos e hizo responsable de su misión. En el ámbito espiritual, en este cuidado, le llamamos consolidación. ¿Amén? ¿Qué es consolidación? Es el cuidado y atención que le debemos brindar al nuevo creyente para que permanezca en Cristo y de esta manera su vida cumpla el propósito de Dios, dar fruto que permanezca. Miren, la gente que poda entiende esto. ¿Sabe usted de que hay ganchos que tienen que ser podados para que la parra pueda crecer? Y ¿cómo se llaman? Los pámpanos puedan tener, como dijera yo, puedan ampliarse, ser más grande la uva y todo. Muchas veces nosotros, y aquí es una de las iglesias, o sea, lo que está fallando es eso. Nosotros no tenemos comunión con nuestros hermanos. Mira, aquí voy a ser bien tajante en esto. Nosotros, lo que más nos falta es tener comunión espiritual con nuestros hermanos. ¿Escuchó lo que dije? Comunión espiritual con nuestros hermanos. Nosotros necesitamos, la gente que tiene un poco más de conocimiento y a la vez también es recíproco todo, nosotros debemos cortar esos ganchitos que están haciendo que no permitan que el fruto crezca. Y eso es producto de un discipulado. Muchas veces nosotros aquí nos vemos el día domingo, que Dios te bendiga cada uno por su casa, y no tenemos idea que está viviendo nuestro hermano. Las cosas que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra vida personal, no tenemos idea. Necesitamos nosotros apoyarnos unos con otros.
Usted necesita ser apoyado por su hermano. Y siempre llevarlo al ámbito espiritual. Por eso le digo, de nosotros debemos tener una comunión espiritual. No para escuchar cagüines, que vengan los hermanos a hablar cosas que... No, cosas que usted y yo podamos ser edificados. Por eso nosotros debemos tener un buen discipulado. Y ese discipulado, ¿cómo se hace? Lo que he enseñado desde el principio de este libro no es un asunto de enseñanza, de conocimiento, sino que es un compartir de vida. Porque muchas veces nosotros podemos hablar de aquí, pero en nuestro hogar hacemos la de Kiko y Caco. Sino que experiencia de vida, hermano. Una vida espiritual, una vida cristiana. No estoy diciendo que cada uno de nosotros, usted va a ir a mi casa y me va a encontrar levitando en la casa, no es así. Usted me va a encontrar viendo películas también, partidos que me gustan harto, box, también me gusta también. Pero tengo mis tiempos de comunión con mi hijo, cuando los hermanos arreglaron el cánico. Conversamos, compartimos de las cosas del Señor. Eso es lo que debe ocurrir en nosotros. Entonces, debemos consolidar, saber cómo está nuestra vida, compartir con los hermanos, perder los temores que nosotros muchas veces hemos tenido de abrir nuestro corazón, porque pensamos, si le cuento a este, va a saber toda la iglesia, a lo mejor le ha pasado eso a usted. Hay gente que yo he sabido, de hecho, a mí me pasó cuando recién conocí al Señor, que buscaba a las personas equivocadas, personas inmaduras, donde yo les contaba con todo mi corazón, abría mi corazón, hermano, estoy viviendo esto, estoy teniendo esta tentación, esta debilidad, puede orar por mí, después lo sabía toda la iglesia. Pero usted tiene que buscar gente madura espiritual, compartir con esa gente. Y la Biblia enseña que en la abundancia de consejos está la sabiduría. Entonces, pudiéramos decir que la consolidación es una unidad de cuidado intensivo de la iglesia. La UCI. ¿Por qué es necesaria la consolidación? Porque la gente llega al Señor con una multitud de dificultades. Es gente demanda administración y atención. ¿Sabe usted que hay mucha gente que llega a la iglesia, lo único que necesita es ser escuchado, y uno cae en el error como piensa de que se la sabe y todo? Y a veces tú te ponías a hablar, a mí me pasaba, la Marta siempre me decía, yo soy muy bueno para hablar, como me decía, deja que los demás hablen. ¿Te acordás que me decía siempre eso? Entonces muchas veces uno habla y habla y habla, y en realidad la gente, uno espera que ellos hablen para que uno les pueda escuchar. Porque por eso Dios fue tan sabio, por darle una pura lengua y no oído. ¿Se imagina con dos lenguas uno? Pero necesitamos nosotros saber escuchar. La gente tiene mucha necesidad, hermano. Y la gente anda buscando de amor, hermano. Pero ¿sabe qué? Un amor genuino. No un amor que por ejemplo, del amor filio o amor eros. Lo que la gente anda buscando es el amor ágape. El amor filio es el amor del hermano. El amor eros es el amor que uno tiene con su pareja. Eros, de erótico, de matrimonio. Y el amor ágape es el amor que entregó Dios en la cruz del Calvario. Él se entregó por amor, por todos nosotros, sin esperar nada de vuelta. Entonces, el amor que está esperando la gente de afuera es eso. Que nosotros podamos entregar. Entonces, eso es consolidación. ¿Cómo se puede consolidar una buena relación? Es a través del fruto del amor. ¿Sabe que aquí hay gente que necesita ser consolidada? Aquí mire cosas que usted se ponga a pensar y usted va a ver gente que llega a la iglesia. Pregunte ¿usted se acerca a ellos? Para tener una conversación tal vez cortita de, no sé, por no más de 5 minutos, pero saber qué es lo que está sintiendo, porque sabe usted de que Dios a nosotros nos ha vestido, nos ha revestido de dones,
Y en esos dones está el discernimiento de espíritu. Muchas veces usted va a conversar 2 o 3 palabras con alguien y va a entender al tiro cómo está su alma. Pero nosotros no nos damos el tiempo de despedirnos con la hermana y tener unos 5 minutos. Al tiro empiezan, ya pues vamos, que hace hambre. ¿Sí o no? Pero si nos diéramos, no sé, cada uno de nosotros se dé 5 minutitos, a lo mejor ya. Aquí hablemos cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que nosotros 10, el día domingo nos repartamos todo el grupito de personas que vienen a la iglesia, que vienen solamente los días domingos. Y usted dele 5 minutitos a esa hermanita que viene, una ancianita que se sienta ahí atrásito. Porque de hecho, por ejemplo, ella, hermano, me acordé, cuando el día domingo prediqué, me fui para allá, se me acercó, me dijo, hermano, ore por mí, oré por ella, y después me entregó, ¿cómo se llama? Un papelito donde sale el nombre de su hijo. Me dijo, él necesita liberación, hermano, ¿puede estar orando por él? Amén, hermano. Entonces muchas veces ese ratito, a lo mejor, ponte tú, con el solo hecho de moverse así, ellas ya salen con fe, hermano. Y hay otra gente que ahí necesita, porque llegan, alaban al Señor y como nadie se acercó, se van. Pero están esperando de que alguien le diga algo. Dese ese tiempo, hermano. Mire, y es tremendo, es tan gratificante tanto para esa persona que le escucha y usted sale bendecido. Si a veces nosotros queremos, como le decía la otra vez, muchos quieren ir a la India a predicar, pero no nos preocupamos de hacer. No voy a decir nada lo que dije otra vez. Pero no nos acercamos a la gente que está cercana. Necesitamos eso, acercarnos a la gente que está más cercana dentro de la iglesia y poder consolidar. Mañana vamos a ir de visita, hermano Gabriel, ¿cierto? Hay un grupo, ¿se acuerdan unos hermanitos que vinieron el martes pasado que se sentaron ahí atrásito? Ya pues ellos nos pidieron que nos visitáramos mañana. Vamos a ir con el hermano Gabriel a orar por ellos. No, si quieres, sí, pues nos vamos a juntar aquí a las 8:30 y vamos a partir para allá. Sí, por supuesto, si ese es el propósito. De hecho, yo, como les decía en marzo en adelante, ese es mi propósito. Los días lunes, los días miércoles y los días sábados voy a hacer visitas. De poder acercarme a esa gente que muchas veces viene, hermano, puede ir a orar por ellos. Porque necesitan ser consolidados. Amén. Porque hay gente que uno piensa de que también viene a la iglesia y tiene el mismo crecimiento que usted, que está aprendiendo de la palabra y no, en realidad escuchan el puro día domingo y de ahí en la semana pelean con su fuerza, ¿no? Yo le digo, usted se va a dar cuenta, hermano, cuando empieza a acercarse a la iglesia y empieza a conocer a los hermanos y empieza a entrar en los hogares, usted se va a dar cuenta que no tiene ni idea del evangelio, que vienen al día domingo para dejar su conciencia tranquila. Hay gente que viene a la iglesia a eso y piensan que si no vienen ese día domingo, toda la semana les va a ir mal. Hay gente que piensa así. Y si tú le hablas, hermano, ¿cuántos dones hay en la Biblia? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Y cosas así, no tienen idea de nada, en serio, que son cosas básicas. No saben. Entonces te das cuenta de que han estado todo el tiempo dentro de la iglesia, solamente escuchan pero no entienden nada. Y producto de no entender es como usted ve la vida dentro del hogar, dentro de la familia. Hijos drogadictos, hijos alcohólicos, problemas familiares, a punto de separaciones, porque no han entregado estas cosas. Porque si usted entendiera el poder, la autoridad que hay en nuestra vida, usted vería cambio en su vida, cambio en su entorno, cambio en su hogar, porque empezaría usted a moverse en fe. ¿Y la fe qué es lo que hace? La fe no es lo mismo que la esperanza, ¿sabe usted o no? La esperanza, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el fruto de la esperanza? Hermana Cecilia, ¿qué es lo que hace la esperanza? Exacto. Pero ¿sabe lo que hace la fe, hermana Cecilia? Usted la mueve. Usted la esperanza espera. La fe
medio por el cual nosotros podemos alcanzar las cosas de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre? A esa mujer no le importó nada, se metió entre medio de la gente y que tocó el manto de Cristo y ella fue sana. Pero la fe la movió a ellos. Cuando hubo una mujer que tenía, un hombre que era anciano, los leprosos, ellos fueron movidos en fe. Dice la Biblia que la gente gritaba, por ejemplo, cuando los leprosos y los ciegos gritaban y decían: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No escuchaban qué decían ellos? La gente que estaba alrededor, ¿qué hacía? Cállense, no molesten, dejen de molestarnos. Vienen a mostrar al maestro. Pero ellos sabían de que el único medio, la única forma de alcanzar misericordia de parte del Señor era que ellos gritaban y que Él se detuviera. Y cuando empezaron a gritar y gritaban más fuerte, la Biblia dice de que se acercaron los discípulos donde el ciego le dijeron: no griten más. Él se detuvo. Y cuando dijeron eso, cuando le dijeron eso al ciego, ¿saben lo que hizo el ciego, no? Porque, miren, entienda esto. Algo que marca hasta el día de hoy a los judíos es lo que ellos visten. Usted va a ver una persona que económicamente bien adinerada, ellos usan las mejores telas, ¿cierto? Pero también la gente que era mendigo o tenía flujo de sangre, todos ellos tenían una vestimenta que usted a kilómetros no distinguía que esa mujer está menstruando. Era así. O cuando era un mendigo, ellos también tenían una vestimenta. Si era ciego, también tenían una vestimenta. Cuando los discípulos le dijeron al ciego: ya calla, no griten más, él se detuvo. ¿Sabe lo que hizo él? Dice la Biblia de que él tomó su túnica y la botó. Dijo: no voy a ser más ciego. Ni siquiera hablaba con Jesús. Él botó su túnica y dijo: ya, dejé de ser ciego, porque él se detuvo. Entonces, este hombre se movió en fe. La mujer que tenía flujo de sangre, ella decía: con tan solo tocar el manto. No lo conocía, no sabía que había escuchado de que este hombre hacía milagros. Y sabe usted, quiero decirle esto: ese mismo Cristo que sanó al ciego, al paralítico, a los leprosos, ni siquiera está, no sé, pues en la Biblia, o que dicen ya la presencia de Dios se está moviendo. ¿Ha escuchado eso? Él vive dentro de ti. Amén. Vive dentro de nosotros. Y estamos esperando respuesta, no sé, de tantas cosas. Y las respuestas están dentro de ti. Por eso la Biblia dice, miren, dice que todo lo que atare en esta tierra será atado en los cielos. Pero ¿sabe quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo eso? Y a usted y a mí. Nosotros, ese es el poder que Dios nos delegó. Que todo lo que tú atares en esta tierra, Él está de acuerdo en atarlo allá en el cielo. Amén. Y dice que todo lo que desatáramos en esta tierra, Él lo desata allá arriba. Es el poder, es el calibre de poder que Dios ha derramado sobre nosotros. Es una autoridad delegada sobre nuestra vida. Y a veces nosotros siempre mal entienden lo que yo cuando digo que andan lloriqueando. Pero a veces nosotros andamos lloriqueando, lamentándonos, sin saber qué, o decirle, Dios a nosotros nos está diciendo: pero hijo, ¿por qué seguís llorando? Como le dijo Moisés. Dile al pueblo que avance, si yo estoy contigo, ¿de qué más te preocupáis? Miren, la Biblia dice de que el que anduvo siempre cerca de Moisés fue Josué. ¿Sabía usted o no? Que él era su siervo. Y para todos lados donde él andaba, donde andaba Moisés estaba Josué. Y dice la Biblia de que cuando Josué tomó el lugar de Moisés, él vio con sus ojos todo el respaldo que Dios tenía sobre Moisés, todo lo que hizo Dios a través de Moisés.
Y la oración que hizo Josué, le dijo: Señor, yo no quiero que ande conmigo un angelito. Yo voy a avanzar, me voy a mover, pero si tú vas conmigo. Porque él vio en Moisés lo que estaba ocurriendo, lo que él hacía a través de él. Y lo que le prometió, le dice así: no sé lo que van a hacer ustedes. A mí bastante veces he sentido hacer lo mismo. De decirle a los hermanos: mire, ¿sabéis qué? Yo estoy chato ya. En el sentido de que uno quiere avanzar, hermano. Quiere ver gente cambiada, ¿cierto? Frutos de arrepentimiento, como dice la Biblia. Y decirle a esos hermanos que andan atornillando al revés: ¿sabéis qué? Ya me aburrí. Mira, si queréis, no sé, pero yo en mi casa, dice la Biblia, serviremos a Jehová. No sé ustedes. Ya sabéis que ya no te voy a llamar más la atención. Si querías hacer tu vida, hazlo. Si queréis drogarte, andar, como dicen, parrandeando por ahí, hazlo. Pero cabrete de andar atornillando aquí en la iglesia y haciendo lo contrario. Amén. Haz tu vida. Toma tus cositas y ándate para tu casa y ahí hazla de este. Yo sé que va a llegar un momento donde esa vida va a ser, no sé, tocado por Dios va a tener misericordia y vaya a volver a la iglesia a lo mejor todo derrotado, adolorido, no sé, pues, maltratado por la vida, desilusionado de la gente y todo eso. Y después llegan a la iglesia. Y el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos. Amén. Pero la idea es esa, pues, hermano. Que nosotros, usted y yo, nosotros sepamos, como dice la Biblia, de que tengamos ¿qué? Un mismo sentido, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Dios. Y yo creo que cuando la Biblia habla, por ejemplo, del caso de Elías, ¿se acuerdan cuando se escondió en esa cueva? Él le decía: ¿qué si soy el único que anda predicando? Le decía: nadie más hace lo que estoy haciendo yo. Lo único, por último, llévame si estoy aburrido. Todo el pueblo que el cual tú lo sacaste de Egipto, donde dice que tú lo sacaste con mano poderosa, abriste el mar rojo, enviaste el maná, hiciste tantas cosas. Ese pueblo está desviado. Es mejor que me maté ya. Y él le dice: no, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante mano. Y dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Hay gente que está dispuesta. Es verdad, a lo mejor usted se mirará su condición así, dirá: es que no sé mucho, es que me falta mucho. Pero yo le digo, hermano, en serio, si usted está dispuesto a servir al Señor con todo eso poco que nosotros sabemos, Dios responde. Y responde a favor de nosotros. Amén. Esta mujer lo entendió. Ella sabía, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, ella sabía de que tenía el favor de Dios. Por eso nosotros necesitamos entregar eso mismo a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea, a nuestros hermanos que llegan aquí a la iglesia. Amén. Amén. ¿Cómo llegan la mayoría de las personas? Con odio en el corazón y carga en su vida, con el hogar destruido, a punto de destruirse, atados por el alcoholismo o la drogadicción, con crisis existencial, pobres física y espiritualmente, apatía por las cosas de Dios y prejuicios hacia el Evangelio, enfermos del cuerpo y del alma. ¿Está escuchando esto? ¿Sabe usted que hay mucha gente que llega a la iglesia porque los trajo muchas veces la esposa? Pero dicen ellos mismos: los traen con los canutos, eso dice. Llegan con prejuicio a la iglesia, pensando de que el pastor a él, vamos a ver qué tipo de vehículo tiene el pastor. Así dicen. Hay gente que llega a la iglesia pensando así. Muchos han sido dañados, bueno. Muchos han sido, no sé, robados por los propios pastores. Hay gente que ha sido desilusionada del Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hermanos, a la gente que llega por primera vez, que aquí no hay ningún ladrón, que nosotros no queremos su dinero, que lo único que anhelamos es que ellos puedan ser libres de todo esto, de que ellos puedan ser libres, que puedan tener una buena familia.
Pero nosotros tenemos que mostrar eso. De hecho, el otro día estábamos en una reunión de oración y Dios me entregaba una palabra y me decía que tenía que prepararla. Y la palabra es de la vida de Pablo, cuando él decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Sabe que la gente eso es lo que busca hoy en día? ¿A quién imitar? Si le van a imitar a usted, es porque usted está imitando a Cristo. No porque bueno, chato, bueno para las tallas, bueno para los chistes. No, que buen hermano, es súper amable, tiene voluntad. No es eso, hermano. Que la gente vea en nosotros a Cristo. Que usted esté reflejando a Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que tiene que ver la gente, por hermano. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Entonces, esa gente llega enfermo del cuerpo, del alma, con ataduras satánicas, producto de la brujería, el espiritismo, la nueva era. ¿Sabía usted que hay gente que llega así? De hecho, la otra vez estuvo aquí la hermana del hermano Huguito, ¿se acuerdan de él? En el año de vacaciones. Y ahí estaba hablando de que ella, ¿cómo entró al Evangelio? O sea, ella era de esas personas que practicaba mucho el esoterismo, la nueva era, todo ese tipo de cosas. La metafísica, creo que estudiaba bastante. Pero llegan al Evangelio y vienen con todas esas cosas. No tenemos que estar preparados para poder tener respuesta para esa gente. Con maldiciones generacionales, confundidos solitarios, con complejos entre otras cosas. ¿Qué necesita un nuevo creyente para superar todos estos problemas? Consolidación es la clave para poder mantener los frutos que Dios nos dé en el reino de Dios. El más grande anhelo es ver nuestros hijos espirituales ministrando al Señor como Ana vio a Samuel ministrando en el templo. Eso es lo que debía anhelar nuestro corazón. Usted, mire, ¿usted tiene la posibilidad de tener hijos espirituales? Usted tiene gente que pueda usted, mire, si no es necesario que usted sea un evangelista, que le pueda predicar o compartir a 1000 personas, hay gente que tiene ese llamado. Pero nosotros podemos consolidar tal vez una familia o un compañero de trabajo, aunque nos cuente toda la vida que esa persona puede acercarse al Señor, pero que usted vea el crecimiento en ellos. ¿Han escuchado ustedes del profeta Llorón? ¿Saben quién es el profeta Llorón? Jeremías. Lo único que hizo es puro llorar. Mire, vean leer la Biblia. Y dicen los teólogos que este hombre no se convirtió en nadie cuando él predicó, del tiempo que estuvo. Nadie. Pero él decía que él tenía una llama dentro de él que no le permitía callar. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que dice: yo ya no le hablo a nadie más, me meto en puro problema. Lo único que quiero es llevarle algo bueno y más encima me pegan los portazos en la cara, me tratan de esto, otro, me siento desilusionado y todo, ya no le hablo a nadie más. Pero no podéis callar, ¿no? De repente hay alguien que se sienta al lado tuyo y se pone a llorar. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasó la otra vez. Hubo un tiempo que dije yo: ya no hablo nada más. Dije yo, si más encima yo soy hermano, no soy pastor, no soy nada, decía, ¿qué tengo que andarme metiendo en cuestiones? Y me siento en la micro, iba para la pega, y un joven se sienta al lado mío, pero llorando todo el camino. Y por dentro, no, si no voy a hablarle a nadie, ¿qué me interesa a mí lo que está? Así estaba una, ¿qué me interesa a mí? Y más encima, como uno tenía problemas, digo yo, más encima, quiero asegurar a la gente, si yo tengo más problemas que él, a lo mejor y todo. Pero estuve un rato nomás y dije: disculpa, joven, dije yo, sabes que te he visto más todo el camino, ¿qué le pasa? ¿Te puedo compartir algo? Me dijo: ¿usted es canuto? Sí, le dije: yo soy cristiano. ¿Por qué se nota? Sí, me dijo que ¿sabe qué? Me dijo: hace tiempo que me he sentado con gente y me hablan del Señor, del Señor, del Señor, del Señor. Ah, yo dije yo, mire.
¿Y qué uno? Ya, pues me puse a hablar, pasó un rato y ahí oró, hicimos la oración de fe y ese entonces. Pero te digo, ¿para qué nos arrancamos de eso, hermano? ¿Para qué seguir dándonos vueltas? Es cuando nuestro llamado, queremos, no sé, ¿qué más? Debemos empezar a consolidar, hermano. ¿Ya? Yo le cargo ¿cómo se llama? Este trabajito para nosotros los días domingos. Acérquese a alguien, hermano. Se acerca a alguien, compártale un segundito, unos 5 minutitos, y que sepa qué es lo que, hermano, le puedo ayudar en algo. ¿Qué podemos hacer, hermano? Necesita visita. Y se le dice, sí, hermano, ahí me llaman al tiro, por favor. Sí, porque la idea mía es poder agendar visitas para ponerle buen igual, o sea, ese es mi deseo, poder orar por la gente. Y yo sé que si Dios a uno lo manda, Él lo va a respaldar. Nos vamos a ir. Y eso es lo que le digo yo, si usted tiene el deseo de invitarme a su casa, yo voy a ir con mi esposa, si algún hermano más se quiere acompañarnos, la idea es no ir a tomar once. Pero si salen. No, es que la gente entienda, porque ¿sabe qué? Hay mucha gente que no te invita porque no tienen cómo atenderte. Y muchas veces eso es un peso para ellos. Entonces la idea no, que los hermanos sepan que nosotros máximo ahí vamos a estar media hora, 45 minutos, compartir la palabra, orar por la gente, dejar la bendición así, pero, o sea, ir cargado con bendición de Dios, por no ir a lamentarnos ni que empiecen a contarnos lo que, ¿cómo se llama? De que las cosas que están viendo en la iglesia, que no, nosotros vamos ahí, oramos por la gente, le ministramos, lo dejamos lleno de la unción de Dios y nosotros de ahí, cada uno para su casa. Ir a hacer lo que hay que hacer, hermano. Porque muchas veces uno llegaba a esos hogares y estaba ahí hasta las 2, 3 de la mañana y al final no entregaba nada. Te das vuelta en lo mismo, no. O sea, Dios a mí me entregó la estrategia, o sea, la tengo aquí y aquí en mi alma, en mi corazón, para poder entregar. ¿Amén? Amén. Ya, hermano. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Necesita hacer alguna consulta, algo? O oramos para hacer despedida. ¿Amén? Ya, amén. Amén. Amado.